Bueno, muy bien. Buenas noches a todos. Hoy es 18 de noviembre del 2024. Son las 6:40. Es nuestro último encuentro del año. Entonces, vamos a tener un caso clínico muy interesante, un paciente con un síndrome febril, y se encargará el grupo 4 de presentarlo y hacer todo el proceso diagnóstico según la propuesta versión Duque que les dejé planteado. Muy bien. Ahora sí. Van prendiendo cámaras, quien va hablando, por favor, gracias. Dale. Listo. Listo. Gracias. Pues mi nombre es Pascual Henao y pues en este momento yo lo estoy presentando desde el usuario de Juliana, ¿listo? Vale. Entonces comenzamos con el caso clínico a continuación. La identificación y motivo de consulta, pues los datos de identificación son, pues nombres los tenemos ahí, pues no aparecen, edad 45 años, de sexo masculino, la ocupación es agricultor, lugar de residencia zona rural de Pereira y fecha de ingreso el 11 del 11 del 24. Motivo de consulta, tengo fiebre alta y dolor muscular intenso, especialmente en piernas, desde hace una semana. En la enfermedad actual, pues, es un paciente masculino de 45 años, agricultor con antecedentes de buena salud, acude al servicio de urgencias refiriendo fiebre de 7 días de duración, acompañada inicialmente de escalofríos y sudoración profusa. Presenta mialgias intensas, predominando en muslos y pantorrillas, además de cefalea frontal persistente. El paciente ha notado ictericia en la piel desde hace 3 días y refiere una orina oscura y disminución de la cantidad urinaria. Adicionalmente, ha sentido dolor en el abdomen, localizado en el hipocondrio derecho y reporta episodios de sangrado nasal leve. Menciona haber trabajado en terrenos cercanos a fuentes de agua con alta presentación de roedores. En los antecedentes personales, pues los patológicos niega. En quirúrgicos, pues niega. Familiares, refiere que padre falleció por enfermedad hepática de origen desconocido. Tóxicos, no fumador, consumo ocasional de alcohol. Epidemiológicos, contacto frecuente con animales de granja y roedores. Vacunación, esquema de vacunación incompleto, sin antecedentes recientes de vacunación contra hepatitis. Revisión por sistemas, pues en general, fiebre, astenia, dinamia. Cabeza y cuello, pues cefalea frontal, ictericia en escleróticas, sangrado nasal leve. Respiratorio, niega tos o dificultad respiratoria. Cardiovascular, pues niega dolor torácico, pero presenta palpitaciones ocasionales. Gastrointestinales, dolor en hipocondrio derecho, náuseas y orina de color oscura. Geniturinario, oliguria y dolor al orinar. Musculoesquelético, mialgias intensas, especialmente en extremidades inferiores. Piel y mucosas, ictericia generalizada y petequias en piernas. Al examen físico, la temperatura estaba a 40 grados, presenta que es una temperatura de 40 grados, presión arterial 85/55, frecuencia cardíaca 120 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 20 respiraciones por minuto, inspección general, paciente lúcido, visiblemente deshidratado, con ictericia marcada, cabeza y cuello, ictericia escleróticas, mucosas secas, sangrado nasal activo, tórax sin hallazgos relevantes, abdomen, dolor a la palpación en hipocondrio derecho, hepatomegalia de 4 centímetros bajo reborde costal, extremidades, petequias en extremidades inferiores, dolor a la palpación en muslos y pantorrillas, piel y mucosas, ictericia y pequeñas equimosis en brazos. Estos fueron laboratorios, una hemoglobina. Dejémoslo para correlación clínico para clínica, por favor. Después del Listo, proceso, cuando toque correlación, miramos los exámenes. listo, ¿Listo? listo. Siguiente. Bueno, entonces, ya para los factores a considerar tenemos lo que es la dimensión psicológica, la dimensión social y la dimensión emocional. Entonces, aquí pues es importante saber que aparte de lo que a él le puede estar pasando biológicamente, es importante tener estos campos para también, como de cierto modo, buscarle una solución. Entonces, en la dimensión psicológica tenemos el estrés asociado a la enfermedad aguda, ya que debido a la fiebre prolongada, a los síntomas incapacitantes como es la mialgia, el dolor abdominal y los episodios también de sangrado. Ellos pueden hacer que en el paciente ocurra una ansiedad y también pues cierta preocupación. También tenemos como la percepción de la gravedad, ya que por la ictericia y la orina oscura pueden generar miedo al paciente
pues ya que no es algo común ni normal que lo presente. En el impacto psicológico del aislamiento hospitalario está en pues el hecho de que el paciente esté en un entorno desconocido, que pues sabemos que esto es un ambiente un poco denso, entonces también esto influye mucho. También tenemos la falta de información previa, ya que hay un desconocimiento ante la enfermedad. En la parte de la dimensión social tenemos las condiciones de vida, ya que el paciente pues vive en una zona rural, trabaja en esto, entonces pues es propenso a tener este tipo de enfermedades. También pues su ocupación. En la parte del apoyo familiar tenemos que se desconoce que haya que cuente con alguna red de apoyo sólida para garantizar pues que el paciente tenga pues acompañamiento durante la instancia hospitalaria. En el acceso a recursos tenemos que tiene ciertas dificultades para costear medicamentos, transporte y sobre todo para realizar pues, la movilidad hacia los centros hospitalarios. Ya en la parte de la dimensión emocional tenemos el miedo y la incertidumbre, ya que el paciente, como ya lo mencioné anteriormente, puede pues, presentar temor, puede presentar frustración, puede tener un gran impacto a nivel emocional, ya que primero porque no cuenta con lo que, pues la facilidad de mantener en una instancia hospitalaria, pues cercano a donde vive. Segundo, pues porque no, aparentemente no tiene quien lo acompañe. Y tercero, porque pues ante cualquier persona que presente estos síntomas va a pensar que está pasando por algo muy grave. Siguiente. Ya en toda la agrupación en síndromes clínicos, entonces tenemos el síndrome febril agudo con ictericia, que este está caracterizado por la fiebre, la ictericia, la elevación de las bilirrubinas, la disfunción hepática. Esto está compatible con enfermedades tropicales como lo es la leptospirosis o la hepatitis viral. El segundo síndrome tenemos la insuficiencia hepatorrenal, que este está manifestado también por ictericia, dolor en hipocondrio derecho y elevación de las bilirrubinas y los marcadores hepáticos y también renales. Esto pues va a sugerir daño, valga la redundancia, renal y hepático, y posiblemente eso sea secundario a sepsis o toxinas bacterianas. También tenemos el síndrome de mialgias y rhabdomiólisis, que este presenta las mialgias que viene presentando el paciente, la CPK se encuentra elevada y la orina se va a encontrar oscura con hemoglobina positiva. Y esto pues va a estar asociado a un daño muscular por la infección sistémica. Ya el último síndrome que tenemos es el hemorrágico leve. Aquí tenemos el sangrado leve, las petequias y alteraciones en la coagulación. Y esto va a estar compatible con alguna coagulopatía de consumo o en daño endotelial. Siguiente, por favor. El doctor no está escuchando porque que se le fue el internet, entonces hay que esperar. Muchachos, continúen.
Qué pena, qué pena. Se me cayó el internet y me tocó conectarlo al celular, al computador. ¿Ya me escuchan? ¿Sí? Sí, señor. ¿Será que regresamos a cuando estaba terminando de presentar los aspectos? Eso, ya, de ahí podemos continuar. ¿Listo? Listo, entonces volvemos con los, La siguiente. ya con los síndromes. Entonces, como ya mencioné anteriormente, tenemos 4 síndromes, el cual es el febril, la insuficiencia hepatorenal y el síndrome de mialgia rhabdomyolysis y el de hemorrágico leve. Entonces, en la parte del síndrome de febril agudo con ictericia, pues consta de ictericia, de fiebre, elevación de bilirrubina y disfunción hepática. Y pues está compatible con infecciones tropicales como lo es la leptospirosis o la hepatitis viral. El síndrome de insuficiencia hepatorrenal se manifiesta por ictericia, dolor en el hipocondrio derecho y elevación de bilirrubinas, alteración en las enzimas hepáticas y en la parte renal. Y esto, pues, claramente va a sufrir un daño a nivel renal o hepático como consecuente por una sepsis o toxinas bacterianas. El tercer síndrome es el de mialgias y rhabdomiólisis. Aquí el paciente presenta mialgias intensas, la CPK se va a encontrar elevada, va a haber orina oscura con hemoglobina positiva y pues se va a asociar al daño muscular por alguna infección sistémica. Ya el último síndrome tenemos el hemorrágico leve, que se caracteriza por sangrado nasal, petequias y alteraciones en la coagulación. Y pues es compatible con coagulopatías o de consumo o daño endotelial. Está bien. Ya entonces como plan de priorización tenemos 4. Entonces primordialmente está atender los problemas. Qué pena. Está atender los problemas biológicos inmediatos, pues que aquí donde vamos a hacer pues el papel de médicos, empezar a atender todo el daño renal hepático que está presentando nuestro paciente. De ahí vamos a mitigar el impacto psicológico para promover la información clara y tranquilizadora sobre la enfermedad, para que el paciente de cierto modo se sienta un poco más seguro, y así vamos a brindar un apoyo emocional durante la hospitalización. El tercer plan integral sería abordar los factores sociales. Entonces aquí sería coordinar con trabajo social para garantizar la continuidad. Porque una pregunta, Juliana. Sí, dime. Esto, o sea, ustedes van a utilizar todo el proceso que propuse durante todo el semestre, pero esto es al final. O sea, ¿qué pasó con el resto del proceso? Pues lo hicimos en el orden en que estaba en el documento en Moodle. En el documento que usted mandó, doctor, del proceso diagnóstico. ¿Qué sigue Lo hicimos después? en ese mismo orden. Bueno, ¿qué sigue después? Estoy seguro que no. Eso, diagnósticos diferenciales. Listo, no hay problema. Continuemos. ¿Cómo así? ¿Sigue ahí o ya pasamos a diagnósticos diferenciales? Diagnósticos diferenciales. O sea, diagnósticos diferenciales tomando en cuenta cada síndrome, ¿no? Listo, entonces nosotros pues basándonos ya en los hallazgos clínicos y en el síndrome más probable que puede tener nuestro paciente, que es el síndrome febril agudo y una infección sistémica, pues porque los principales síntomas ya saben, pues síntomas y signos ya sabemos que son la fiebre, las mialgias y las artralgias. Entonces tenemos como diagnósticos diferenciales los siguientes: el dengue con signos de alarma, la malaria, la hepatitis viral aguda y la sepsis bacteriana. Bueno, ustedes tienen, la propuesta tienen el síndrome febril con ictericia, el síndrome hemorragíparo, el síndrome de mialgias y rhabdomiólisis, y dijeron síndrome de insuficiencia hepatorenal. Pues lo ideal siempre es que se enfoquen cada síndrome y sacan todas las patologías posibles, diagnósticos diferenciales de cada uno de los síndromes. Sí, o sea, digamos que como tal esas patologías que están ahí podrían estar ocasionando casi que cualquiera o todos los síndromes que están incluidos. ¿Listo? Pero
Pero la apuesta es que cojan cada síndrome y sacan diagnósticos diferenciales de cada uno de los síndromes que están involucrados. Listo, continuemos. Bueno, ya para hablar un poquito sobre la aplicación de leyes, pues vamos a ver que tenemos varias. Entre ellas, pues vamos a aplicarlas en el caso. La primera, que es la ley de lo más frecuente. Entonces, pues recordemos que básicamente esta es que se debe priorizar las enfermedades más comunes, como se explicó inicialmente. Entonces, la aplicación, pues en un paciente con diabetes mellitus 2 y enfermedad renal crónica, los diagnósticos más frecuentes incluyen nefropatía diabética, hipertensión secundaria a enfermedad renal crónica y complicaciones cardiovasculares. Dentro de los diagnósticos iniciales sugeridos, pues tenemos la progresión de la enfermedad renal crónica. Aitana, una pregunta. Es que ustedes dicen que en antecedentes el paciente dijeron que no tenía nada. ¿De dónde salió la diabetes? Pues porque decía que no tenía nada y no estaba tomando ningún medicamento. Entonces la pregunta es, ¿de dónde sale la diabetes? Lo mismo hipertensión arterial. O sea, se supone, o sí la tenía, yo no recuerdo. Escucho. No, pues fue que me confundí con el caso. Sí, pues es otro caso. Sí. O sea, estamos frente a un paciente que tiene un síndrome febril, que tiene ictericia, digamos, de la ley de lo más frecuente es cuál es la patología más posible, más probable de un paciente con fiebre, ictericia en nuestro medio. Entonces, la patología más frecuente, ¿cuál sería? Hepatitis. Pues una pueden ser las hepatitis virales. El dengue. La segunda puede ser el mismo dengue, eso. Esas serían como las más frecuentes, las hepatitis virales, el dengue, está muy bien. La malaria podría ser parte también de eso. Ahora continuemos con la ley de prioridad. No, pero sí, yo creo que yo puse fue otro caso. Sí, pero la pregunta es, ¿cómo hiciste? O sea, ¿de dónde te inventas un caso que, o sea, de dónde lo sacas? No, lo que pasa es que como en el grupo habían dos, yo creo que me confundí a la hora de ponerlo. Pues gravísimo, porque imagínense cómo presentamos un caso y analizamos otro. La confusión es, pero mayúscula. Sí. Yo tenía la esperanza de que esto saliera muy bien. Bueno, y ley de prioridad. El problema es que la prioridad dice fatiga, edemas, y habla de insuficiencia cardíaca. El paciente no tiene nada de eso. ¿Qué pone en la siguiente diapositiva? Imagine riñones, enfermedad renal crónica, es que los compañeros, ustedes no hicieron las diapositivas y que todos se la vieran a ver qué estaban haciendo. Y pone en la parsimonia la producción de enfermedad renal crónica, o sea, eso es otro caso. La siguiente. No, pues claro, si una cosa está mala, pero yo no me explico. No comprendo eso, no comprendo. Porque entonces todas las leyes están mal aplicadas. Sí, porque estaba de otro caso. Pues imagínense. Y entonces el proceso fisiopatológico, ¿de dónde lo sacan? La explicación del proceso fisiopatológico. Porque el paciente hace fiebre, porque el paciente hace ictericia, porque hace hemorragia. El problema es que si se analiza una cosa mal, todo el resto queda mal. No, doctor, eso sí está bien. Proceso fisiopatológico habla de lo que estaba al inicio. Bueno, entonces, expliquemos los procesos fisiopatológicos. Esperado, ¿me das un minutico, por favor? Ya voy. Entonces, nunca nombraron la leptospira, nunca. Si uno hace buen diagnóstico sindromático, haces buenos diagnósticos diferenciales. Y si hace buenos diagnósticos diferenciales, seguramente hace buena explicación fisiopatológica. Por ejemplo, la leptospira, que puede estar ahí, claro, debe estar ahí, pues nunca apareció en los diagnósticos diferenciales. O sea,
Una Pues, de las... profe, porque realmente esto es lo que lo tomamos como el diagnóstico No, pero ya entonces, definitivo. pero María Fernanda, cuando uno hace el enfoque sindromático, listo, como síndrome la leptospira no aparece, la leptospira produce síndrome febril, produce ictericia, síndrome hemorragíparo, Sí produce un aparece, síndrome, está en el primero. pero, pero, Dice pero debería, compatible con leptospirosis. bueno, listo, compatible con infecciones tropicales, ahí aparece, y diagnósticos diferenciales, sigamos. En ese sí no está porque, como le digo, nuestro diagnóstico, o sea, diagnóstico No, diferencial es... es que tiene que aparecer, porque como ustedes todavía no han hecho diagnóstico de precisión, en el análisis, cuando aparece diagnósticos diferenciales, tiene que aparecer la leptospira. Y si consideran que es la primera, entonces la ponen de primera. O sea, No, no, listo. porque Qué pena. produce fiebre, porque da por contacto de roedores, porque produce ictericia, porque produce síndrome hemorragíparo, porque puede dar síndrome patorrenal, porque puede dar hepatitis, bueno, todo lo que el paciente pueda tener. Entonces, ojo con eso, ¿listo? Ahora sí, entonces, explicación fisiopatológica del síndrome y del signo síntoma que el paciente tenga. Ahora sí. Bueno, entonces hablando entonces de lo que es digamos, tenemos aquí varios procesos fisiopatológicos, ¿verdad? Según pues la enfermedad actual de este paciente. Entonces tenemos que la infección y diseminación, pues digamos, se da porque la leptospira es, digamos, ya muy agresiva, entra al organismo a través de las mucosas, alcanzando pues rápidamente el torrente sanguíneo. Entonces, pues ya como sabemos que en la fase inicial, que es la fase leptospirémica, la bacteria se va a diseminar por la sangre, pues afectando múltiples órganos y pues estimulando a esa respuesta inflamatoria sistémica. Ya pues la respuesta inmunitaria, o sea, a la inflamación ya, digamos, sistémica, se debe a que pues, digamos, como efecto de la entrada de la bacteria, pues va a activar los receptores tipo TOL en las células inmunes y va a promover a la liberación de citocinas proinflamatorias como factor de necrosis tumoral alfa y L6, que son pues las principales y otras, ¿verdad? Y pues esto asimismo nos va a contribuir a esa reacción de lo que es la fiebre, las mialgias y la cefalea. Ya en la afectación muscular, pues que es ya la rhabdomiólisis y lo que se explica del dolor ya muscular, que son las mialgias, pues van a resultar del daño muscular directo que tiene la leptospira y la inflamación local. Sigue. Bueno, entonces aquí lo importante que digamos que como signo, digamos, más importante y un signo patognomónico de eso, que es la ictericia, pues está relacionada directamente con el daño hepático. Entonces, pues la ictericia principalmente, y la ictericia se va a deber a qué? A la hiperbilirubinemia, ¿verdad? Sobre todo al incremento de la bilirrubina conjugada, que eso pues se va a relacionar con ese daño que hay hepático, esa disfunción del hepatocito y daño, destrucción del hepatocito que causa la bacteria. Entonces eso genera pues principalmente, ya sabemos, una subida de esa bilirrubina directa, y pues va a provocar hepatitis con necrosis focal e inflamación. También pues importante el daño renal, entonces pues ya que esa va a afectar principalmente los túbulos renales, lo que va a generar la nefritis intersticial y el daño tubular agudo. Entonces esto nos va a explicar pues lo de la oliguria y la orina oscura por hemoglobinuria, pues ya digamos que destrucción, se podría decir, o alteración en esta parte, pues va a existir estos síntomas. Y esto pues va a evolucionar obviamente a una insuficiencia renal aguda. Ya en las alteraciones hemáticas como son la trombocitopenia, que ya pues se va a dar como tal por hemólisis de los glóbulos rojos y coagulopatías, que en este caso pues se van a manifestar como sangrado nasal leve.
Entonces, pues va a ser como la relación con lo mismo, la inflamación sistémica y ese daño endotelial que se da favoreciendo a estas hemorragias. También es muy importante el daño abdominal y el compromiso, pues relacionado con el compromiso hepático, ya pues que el dolor sea en el hipocondrio derecho, va digamos, a verse también lo que es la hepatomegalia, se va a ver la inflamación hepática capsular debido al daño hepático, como ya lo dijimos, pues por la destrucción de los hepatocitos. Y el compromiso vascular, porque pues la leptospira ya con el tiempo, digamos, del curso de esta enfermedad, pues va a inducir a una disfunción endotelial generalizada que va a contribuir a lo que es pues el daño de este y pues ya a la hipoxia tisular, o sea, ya la pérdida de ese oxígeno y al daño al daño multiorgánico. Muy bien. Bueno, ya hablando un poquito de lo que viene siendo la correlación clínico-paraclínica, ya pues descartemos como hipótesis y centrémonos un poquito más en lo que es. Entonces, pues dentro de los hallazgos más relevantes de este caso, tenemos primero una fiebre alta persistente de 40 grados centígrados. Contamos con una ictericia marcada y también orina oscura, que serían los signos de la disfunción hepática. Dolor muscular severo en Qué pena, doctor. Dolor muscular severo también en extremidades inferiores, oliguria, que va a ser la evidencia de la disfunción renal. Y por último, pues tenemos el antecedente epidemiológico, y es que el paciente sostiene contacto frecuente con roedores, que sería como la correlación principal de todas. También hablemos un poquito de los resultados de los laboratorios, los más relevantes. Tenemos la alteración hepática. El paciente tiene una bilirrubina total elevada de 9.2 miligramos por decilitro y también tenemos las enzimas hepáticas altas. En cuanto a la disfunción renal, nos la indica la creatinina, ya que es de 2.5 miligramos por decilitro y el paciente también tiene una urea de 68 miligramos. Cuenta con unas plaquetas de 65.000, están bajas, y también tiene elevación del CPK, que nos indica ya como un daño muscular. Si nos centramos en esos hallazgos como más redundantes, nos podemos centrar en que el diagnóstico podría ser una leptospirosis aguda. Siguiente, por favor. Y ya teniendo en cuenta un poquito las pruebas diagnósticas esenciales para confirmar ya como tal la leptospira y poder descartar otras patologías diferenciales, hay algunas pruebas que según la sensibilidad y qué tan específicas son nos pueden, digamos, indicar de mejor forma. Está la confirmación de leptospira por serología de IgM. Para leptospira es confiable porque es altamente específica y sensible, pero sirve más que todo para detectar la fase aguda de la leptospira. Y pues ya contando con un resultado positivo tendríamos confirmado el diagnóstico. También se podría hacer un cultivo de sangre u orina, que en algunas guías y demás dice que es como el gold estándar, pero aún así su sensibilidad resulta ser baja y requiere mucho más tiempo. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, podríamos de pronto considerar un dengue con signos de alarma, haciendo también una prueba rápida de antígeno para NS1 o ya para IgM o IgG, y también evaluar el hemograma, ¿cierto? Podríamos considerar una hepatitis viral aguda, tendríamos que considerar pruebas serológicas para hepatitis A, B y E. También la malaria, podríamos confirmarla por medio de una gota gruesa o también un frotis de sangre. Y por último, la sepsis bacteriana, que nos serviría un hemocultivo para identificar pues como tal el agente bacteriano que nos la está causando. En cuanto al proceso secuencial de diagnóstico, pues al enfoque de diagnóstico secuencial, como dije en la diapositiva, ya sería utilizar algunas pruebas secuenciales para optimizar recursos y ya también confirmar el diagnóstico. De alta sensibilidad que se recomienda la serología para leptospirosis, IgG o IgM,
y para descartar algunas otras patologías, ahí también nos podría salir el dengue. En cuanto a la alta especificidad, ya si las pruebas iniciales que mencioné anteriormente no resultan ser como específicas o concluyentes, podemos realizar un cultivo, podemos realizar imágenes más específicas, por ejemplo, una ecografía abdominal. Y pues ya en cuanto al monitoreo como tal del paciente, sería controlar más que todo la función renal y hepática, teniendo pues en cuenta los resultados, vigilar la coagulación y hacer seguimiento como tal de la sintomatología que presenta. Bueno, ahora vamos ¿Cuáles, a... perdón, las pruebas se encontraron más específicas para hacer el diagnóstico de precisión de leptospira? Doctor, la prueba de IgG o IgM. ¿Cuál es el estándar de oro, el gold estándar? El gol estándar sería el examen de gota gruesa. Para leptospira. No, eso es para malaria. ¿Ah? Doctor, sí, qué pena, me equivoqué, yo lo acabé de mencionar. ¿Cuál es? El gol estándar que se considera es el de el cultivo de sangre o de orina, pero según lo que averigüé, según lo que leí, la sensibilidad es más baja. Entonces, por eso se recomienda mejor la serología de IgM, perdón. Que ya saliendo positiva, pues ya se puede confirmar como tal el diagnóstico de leptospira. El examen, el gold estándar se llama la prueba de MAT, ¿sí? Que es una prueba de microaglutinación, que básicamente lo que detecta son los anticuerpos para leptospira. Esa es como la primera prueba que es, como dice, es estándar de oro. Básicamente lo que hace es medir anticuerpos contra diferentes serovariedades de la leptospira. La segunda es el IgM, la prueba de ELISA. Esa es la segunda y de pronto más utilizada. La tercera, donde tuviéramos las pruebas moleculares, que es el PCR, que detecta el ADN de la leptospira, ideal. Y menos frecuente de los cultivos. Pero definitivamente el estándar de oro se llama la prueba de MAT. MAT, M-A-T. ¿Listo? Listo, doctor. Bueno, entonces ahora sí vamos a continuar con las conclusiones diagnósticas. Vale. Entonces, primero vamos a tener un diagnóstico sindromático. Profe, se lo entrecortó. Continúa. Bueno, las conclusiones diagnósticas. Entonces, perdón, conclusiones diagnósticas, eso, ya, ahora sí. Ya es que no había pasado diapositiva. ¿Vale? Listo. En las conclusiones diagnósticas, primero vamos a tener el diagnóstico sindromático. Acá vamos a tener un poco de lo que habíamos mencionado ahorita, que es un síndrome febril icterohemorrágico, esto causado por la fiebre alta, las mialgias intensas, la cefalea, la ictericia generalizada, petequias, sangrado nasal, a las alteraciones de la coagulación, la disfunción renal, que era lo que decíamos ahorita de la oliguria, la creatinina y todo eso, ¿cierto? Listo. Luego vamos a tener lo que es el diagnóstico topográfico. Eso está muy bien. El diagnóstico de conclusión después de pasar por varios síndromes, definitivamente el síndrome febril icterohemorrágico es el que mejor cabe y queda muy bien como síndrome propiamente dicho y que engloba todo. Muy bien. Bueno, luego vamos a tener el diagnóstico topográfico. Acá vamos a tener 3 sistemas comprometidos, que son el sistema hepatobiliar, que va a ser por la ictericia marcada, la hepatomegalia dolorosa, la disminución de hepática, que se evidenciaba con la alteración de las transaminasas más que todo. Luego el sistema renal, que va a estar por la disfunción renal aguda, por la creatinina elevada, la oliguria, la proteinuria. Y por último, el sistema hematológico, que va a ser por la trombocitopenia que presentaba, el sangrado nasal activo y las petequias. Está bien. Siguiente, por favor.
En el diagnóstico etiológico, pues vamos a presentar la exposición a las áreas rurales con presencia de roedores, que pues esto nos indicaban una infección por leptospira. En este caso era el contacto con las fuentes de agua contaminadas de orina de los roedores. En el diagnóstico específico ya vamos a presentar una leptospirosis grave con síndrome de Weil, ya que presentaba la ictericia, la insuficiencia renal y las hemorragias. Y ya para integrar todos los síndromes, todos los diagnósticos, perdón, vamos a tener diagnóstico sindromático, síndrome febril icterohemorrágico, diagnóstico topográfico, compromiso multisistémico con alteración hepática, renal y hematológica, el diagnóstico etiológico, que era leptospirosis por cercanía de roedores, y el diagnóstico específico, que es la leptospirosis grave con síndrome de Weil, con insuficiencia hepatorrenal y trombocitopenia. Perfecto. Muy bien. Bueno, con respecto al plan de acción y tratamiento, tenemos que saber que este paciente para un tratamiento se basa en lo que tiene que ver las guías clínicas y los estudios que respaldan lo que es el seguimiento de las acciones que se le debe hacer. El uso inmediático de antibióticos, como la doxiciclina, la cual nos va a demostrar la eficacia en la leptospirosis aguda que presenta el paciente, reduciendo tanto el riesgo de complicaciones severas que puede presentar. También se puede tener el manejo de soporte para controlar los síntomas y evitar una falla renal o aguda o prevenir un daño hepático. Un punto clave a tener en cuenta acá es la medicina basada en la evidencia que garantiza que garantiza que hay un tratamiento y que sea efectiva y segura. Además de esa, nos podemos ayudar por medio de los datos científicos, ya sean sólidos. Otra de las cosas es el plan terapéutico integral. Ese es un manejo que se debe incluir tras componentes principales como el tratamiento farmacológico, mediados por no farmacológicos y el soporte psicosocial. En este se busca más que todo por medio de los antibióticos, como lo decía la doxiciclina, que se implemente 100 miligramos cada 12 horas vía intravenosa, ya que esta tiene mejor eficacia. Otra alternativa que se le podría implementar al paciente sería también la penicilina G en caso de contraindicaciones que presente el paciente. Otro medicamento que se le podría implementar al paciente sería un protector gástrico como el omeprazol, que previene la irritación gástrica por estrés o el tanto uso de medicamentos. Para el control de los síntomas podríamos implementar también. La voz. Profe, se le está cortando. Aló. Profe, se le está cortando. Entrecortado. Me dijiste bueno. Me dijiste la alternativa a la doxiciclina en un paciente grave, dijiste la penicilina G, ¿no es cierto? Sí, penicilina G, sí, señor. Perfecto. Hola. Se le está cortando, profe. O no sé si sea solo yo. No, no se escucha nada. O la ampicilina B. Como este caso, manejarlo con doxiciclina, pues. Profe, sí, ahí ya lo volví a escuchar, sino que se le estaba cortando. Ah, bueno, tranquilo. Devolvamos las diapositivas a las leyes y corrijamos las leyes, por favor. Los corregimos entre ustedes y nosotros. Listo, la primera ley, si quiere, quite la presentación y vaya corrigiendo las diapositivas para que me manden esta presentación a mí, por favor. Eso, vamos corrigiendo. En la ley de lo más frecuente, ¿cuáles serían las patologías a pensar? Por favor. Pues todas las endémicas, o sea, pues todas las, Sí. O sea, dengue, malaria, Eso, sí. Listo. O sea que estaría primero todas las que son transmitidas por vectores, ¿no?
dengue, malaria, chikungunya. Listo. Por favor, cambiemos eso de una vez ahí, borremos todo lo que hay ahí y coloquemos las que son. Solo es poner las patologías, si quieren. Priorizar las enfermedades más comunes, ahí está. Y coloquemos cuáles vamos a poner. Eso, deje la definición. Dengue, malaria, la misma chikungunya, pues aparece ahí. Listo. Esas serían las más frecuentes. En la ley de la prioridad, ¿cuál sería la prioridad? ¿Creen ustedes? ¿Cuál sería lo más grave? De pronto un fallo multiorgánico por la leptospirosis severa. Sí, entonces mejor, la más grave es la leptospira con fallo multiorgánico. Eso. Leptospirosis, que es la más grave. Es que, digamos que las otras son graves, pero esta es muy grave. Listo. La siguiente ley. Agatha Christie. Entonces, empecemos por la escena del crimen. ¿Qué es lo que está afectado según dijimos? Ustedes ya dijeron que está afectado el hígado, está afectado el sistema hematopoyético, está afectado el renal, ¿sí? Eso, coloquemos los sistemas afectados. Listo. Muy bien. ¿En arma homicida cuál sería? ¿Cuál sería el arma homicida? Una infección bacteriana o viral. Pero no, en este caso sabemos cuál es. La leptospirosis. La leptospirosis, entonces la bacteria leptospira, listo. Y en este caso, bacteria leptospira, ¿cuáles serían los cómplices? ¿Qué cómplices podemos identificar en este paciente? La exposición a agua contaminada, las Bueno, faltas de está bien. preventivas y la posible desnutrición u otras. Sí, digamos que sí. Desnutrición, deshidratación, que es lo que confluye para que haya un fallo multisistémico, el sangrado como tal, es un cómplice para que el paciente se complique. Bien. ¿Cuál es la ley de la parsimonia? Es decir, acuérdense que la ley de la parsimonia dice que hay que pensar en lo más simple, es decir, una sola causa ocasiona fiebre, ictericia, hemorragia, oliguria. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Otra vez. La La bacteria. Claro, la infección por leptospira, listo, la leptospirosis. Ponga leptospirosis. Muy bien. La siguiente ley, la ley de teoría, entonces, ¿qué dice el teorema de Bayes? Ahí está, actualizar probabilidades diagnósticas basando en la prevalencia, ¿cierto? Un poquito como de la que más alta probabilidad tiene y esas cosas. Pues igual con todas las características que el paciente tiene, puede estar la leptospira, puede ser el dengue o la malaria, cualquiera de esas tres puede caber. Listo. El GICAN es lo contrario a la parsimonia, la ley de GICAN. Entonces, el paciente puede tener leptospira, pero también puede tener otras infecciones. Yo puedo tener leptospira, puedo tener dengue, puedo tener una hepatitis de otro origen, por otro virus, por aguas contaminadas, digamos, una hepatitis A. Listo. La siguiente ley. La ley de Sutton. ¿Qué dice la ley de Sutton? Es buscar en el lugar más probable para encontrar diagnósticos, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Dónde buscamos? Digámoslo así. Pues por ley es el sistema linfohematopoyético. Pues ¿cierto? en un cuadro hemático. Y en el sistema linfohematopoyético, pongámoslo así, ahí está la leptospira. Otra vez. Bueno, ¿qué dice la ley de los tercios? Pues es como la intervención, o sea, el pronóstico que el paciente puede tener dependiendo de cómo se maneje. Habían tres desenlaces. Según desenlace ya lo tiene el paciente, que es
los síndromes hemorrágicos. El segundo desenlace es una hepatitis fulminante. El tercero puede ser la recuperación, ¿cierto? Síndrome fulminante con falla multisistémica, mortalidad. Recuperación. Listo, la siguiente ley. Las más importantes son las primeras 4. La ley de Campbell. ¿Qué dice la ley de Campbell? ¿Qué dice la ley de Campbell, muchachos? Pues, la correlación para clínica en exceso pues también puede ser contraproducente porque nos pueden dar falsos positivos. Claro. Sí. Claro, o pueden dar falsos positivos o falsos negativos. Las pruebas pueden salir negativas y el paciente tener la enfermedad. Exacto, está aplicando leyes está aplicando leyes de sensibilidad y especificidad. Dependiendo de la especificidad y de la sensibilidad, pueden dar falsos positivos o falsos negativos. Listo. Yo puedo tener un paciente con leptospiras con pruebas negativas. ¿Sí? Muy bien, y la ley de la probabilidad pretest es aplicar, es decir, si va a pedir algo, es muy parecido a la otra, ¿no? A la ley de Campbell. ¿Qué tan posible es que una prueba me salga positiva o me salga negativa? Permítanme un momentico. Ahí están las... Permítanme un momentico, confirmamos acá, ¿sí? Aló. Listo. Profe, continúo con lo mío. Sí, ya, creo que faltaba. Bueno, otra de las cosas que pues hay que tener en cuenta ahí es el control de los síntomas, como se le puede mandar un paracetamol para la reducción de la fiebre, las mialgias, sin afectar la función renal del paciente. Hay que tener en cuenta que estos medicamentos no solo tratan la causa, sino que también ayudan a los síntomas de manera segura. Otra de las cosas que se le puede hacer es las medidas no farmacológicas, que sería la hidratación intravenosa por medio de solución salina o lactato de Ringer. Cualquiera de las dos se le puede implementar. Otra de las cosas sería el reposo absoluto por parte del paciente. Y con respecto a la atención psicológica y social, pues se debe educar al paciente y a la familia y explicarles las medidas preventivas de control para reducir y evitar que sea contraimprudente, pues que el paciente tenga esta patología y implementarle a la familia que lo ayuden emocionalmente. Eso sería todo, profe. Listo, Mateo. Gracias. Bueno, muy bien, lástima por ese bache ahí, pero bueno, no importa, ya espero que este espacio les aporte, les haya servido. La pregunta es, entonces les hago el examen, el parcial el viernes a las 7 de la noche, ¿les parece bien? Son 10 preguntas. Profe, es que nosotros tenemos clases ahora. ¿Cuál sería la mejor hora? ¿Cuál sería el día ideal para abrirles el parcial? ¿Qué creen?
No, yo ahí sí la veo como difícil porque somos varios semestres, ¿no? Entonces, No, si están todos como asincrónicos, ¿no? Entonces dejémosla para el lunes a las al 6:30 lunes que entonces, está el espacio. Yo les mando el caso clínico de pronto antes, no hay problema. ¿Listo? Profe, hay quiz, ¿no? ¿Sí? Hoy, ahorita hay quiz, 7:30, lo tengo a las 7:30, pero déjenme, yo se lo pongo para las 7:35, ¿listo? Ah, listo. Me Bueno, dan un para el espaciecito y lo lunes. dejamos. Vale. Listo. Chao, Muchachos, gracias. pues ya de todas maneras los invito. Yo el próximo semestre vamos a abrir una electiva nueva que la haría